grabar acá. Y me parece que esto empezó a grabar. Perfecto. Ok. Bueno, hoy vamos a... entonces, retomando lo que veníamos hablando, em, nosotros veníamos hablando entonces del método de Monte Carlo para resolver ecuaciones, para resolver integrales probabilísticas, ¿verdad? Integrales entonces que tenían una forma que en general tenía esta expresión, era una caja negra, un modelo de caja negra g de x, donde x eran parámetros inciertos y esos g de x estaban definidos por una función de densidad de probabilidad que se denotaba como SP de x, ¿no? O el PDF de la variable x. Entonces, esa era la forma de la integral que nosotros teníamos que resolver. Esa integral entonces cubría dos valores importantes. Uno era valor esperado y el otro era probabilidad de falla. Esa probabilidad de falla la estamos aguantando para verlo un poquito más adelante, en unas 2, 3 clases. Y nosotros habíamos dicho que esa integral se podía resolver de manera analítica, bajo ciertos supuestos que vamos a ver más adelante, y bajo técnicas numéricas, que es lo que estábamos viendo. Entonces, bajo técnicas numéricas, lo que estamos diciendo es que el método de Monte Carlo es el método que comúnmente se utiliza para resolver esta integral de esa forma, integral probabilística, y que ese Monte Carlo, digamos, es la base del método, de los métodos de simulación estocástica, ¿no? Simulación estocástica a veces hace referencia directamente al método de Monte Carlo. Simulación estocástica implica que yo tengo que generar muestras para resolver una integral probabilística. Entonces, nosotros decíamos que en general teníamos nuestra caja negra, tiene salidas, tiene entrada, que en general está definido por unos parámetros teta. Esos parámetros teta, recuérdense que para nosotros en este caso son todas las variables que sean aleatorias, ya sean de entrada o variables del modelo, ¿no? Y teníamos entonces al final un modelo que lo habíamos hecho de ejemplo en la clase pasada, que habíamos llamado que era el desplazamiento máximo, la deformación máxima de una viga simplemente apoyada con una carga puntual. Y decíamos entonces que que dependía de ciertas variables, tetas, que eran inciertas, que esas variables venían definidas por una función de densidad de probabilidad que identificaba la incertidumbre o la variabilidad que existe en esos parámetros que nosotros no conocemos con precisión, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía el método de Monte Carlo? Esto para recapitular un poco. El método de Monte Carlo, entonces, nosotros teníamos que generar 3 pasos, o constituía de 3 pasos. El primer paso era que yo necesitaba generar muestras de las variables inciertas que siguieran la función de densidad de probabilidad respectiva, el P de teta, y yo necesitaba también después, como un segundo paso, entonces evaluar cada una de las muestras generadas, tenía que evaluarla en mi caja negra, ¿sí? Y una vez que yo evaluaba, entonces en mi caja negra, como tercer paso, yo tenía que calcular el valor medio de cada una de esas muestras evaluadas en la caja negra, o la media de las salidas respectivas, una vez que uno haya evaluado las muestras, y de sacar la calidad de nuestra aproximación. Y esa calidad de la aproximación era lo que nosotros llamamos la covarianza, coeficiente de variación del Monte Carlo, ¿sí? Y entonces nosotros lo que decíamos era que teníamos el set de muestras, es decir, generamos un set de muestras de varios tetas, y evaluamos entonces a través de un simple promedio o una media em, el promedio de las salidas de la caja negra usando esas muestras. Eso es lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Entonces, de manera gráfica, nosotros también podemos interpretar qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, por lo menos aquí abajo yo les coloqué una gráfica donde tenemos em, aquí en rojo nuestra función de densidad de probabilidad. En azul yo les coloqué aquí la caja negra evaluada en los parámetros tetas específicos, y aquí en negro yo les coloco lo que llamamos el integrando, ¿verdad? Que es todo lo que está
dentro de la integral que yo quiero resolver, ¿sí? Todo lo que está ya dentro de esa integral, el integrando. Entonces, si nosotros nos fijamos, lo que nosotros estamos teniendo aquí es que la zona, ¿verdad?, donde el PDF es importante, no necesariamente coincide en la zona donde la caja negra tiene su mayor amplitud, ¿sí? Su mayor valor. ¿Sí? Eso son cosas que son completamente independientes. O sea, la deformación máxima de la viga ocurre a una fuerza, a una posición de fuerza y a un valor de elasticidad que no tienen nada que ver con el máximo donde yo tengo definido, o como yo tenga definida la función de densidad-probabilidad de la fuerza de esos parámetros, ¿verdad? Son dos cosas que van de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la integral probabilística tiene la multiplicación de esas dos funciones. Y esa multiplicación, entonces, no, va a tener también un máximo que va a depender de efectivamente la función PDF y la función de caja negra. Y también usualmente ese máximo del integrando no coincide ni con el PDF, ni coincide con donde la caja negra tiene su máximo valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el Monte Carlo? Nosotros lo que hacemos en el Monte Carlo es que generamos un montón de muestras del PDF, es decir, que nosotros generamos un cúmulo de puntos, ¿sí? O sea, de valores de teta, que están ubicados donde el máximo de la curva roja está localizado, ¿no? Entonces, las muestras nosotros las vamos a generar más o menos acá, ¿sí? Y después nosotros esas muestras las evaluamos en la caja negra, es decir, que terminamos teniendo los valores de altura de esta función que tenemos aquí arriba en azul, ¿sí? Esa función evaluada, ¿sí? Y lo que al final tenemos es el promedio de esos valores azules. Es decir, que si nosotros vemos la salida que tenemos acá de esos puntos azules, nosotros terminamos encontrando el valor promedio de, eh, el valor promedio de esos puntos azules lanzados hacia el lado izquierdo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el Monte Carlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí es importante entender que yo voy a tener puntos rojos también por acá, ¿sí? Pero voy a tener pocos puntos, pocas muestras en las colas de la distribución roja, porque están todas concentradas donde la distribución roja tiene mayor importancia. Y lo que va a pasar es que entonces este punto rojo que está por acá alejado, este punto rojo que está por acá alejado, evaluado en la salida, va a hacer que yo tenga por acá una salida enorme. Entonces, el peso que tiene, cuando yo saco el promedio ahora de los puntos azules, que son los promedios de la caja negra, ahora esta flecha que yo tenía acá va a pesar un montón, ¿verdad? El efecto de esta muestra que está por acá arriba. Y entonces la media se me va a mover considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir acá? Lo que quiero transmitir es que es importante que yo tenga un suficiente número de muestras, es decir, de puntos rojos, que estén cercanos, no a donde la curva azul es máxima, sino a donde el integrando es máximo. Entonces, yo quisiera, ojalá que con los puntos rojos que yo genero, con las muestras que yo genere, esas muestras estén cerca de mi integrando de la integral probabilística. Si eso es así, entonces yo voy a terminar teniendo una muy buena calidad del Monte Carlo con pocas muestras. Entonces, el hecho de que yo necesite más o menos muestras para un problema va a tener que estar relacionado o va a estar relacionado a la cantidad de muestras que yo genere, ¿sí? Que caigan en la zona importante del integrando. Entonces, aquí nosotros pareciera que en un primer momento estamos atados. ¿Por qué? Porque el PDF
de mi variable es la incertidumbre que yo creo que hay en el sistema, y la caja negra es la caja negra de mi modelo determinista. Es decir, yo aquí no tengo para dónde agarrar. ¿Sí? Entonces lo que yo termino teniendo con un Monte Carlo directo es que si yo tengo la mala suerte de que el PDF, la curva roja, está muy alejada de la curva azul, yo voy a necesitar muchísimas muestras para lograr tener una calidad del Monte Carlo más o menos este, buena. Si por el contrario la curva, el integrando, está cerca de de la curva roja, yo entonces voy a necesitar muchas menos muestras para generar la misma calidad del Monte Carlo. Entonces el integrando juega un rol fundamental en el Monte Carlo. Eso es lo que yo les quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, ojalá yo pudiera agarrar el PDF de la variable teta y moverlo hacia donde el integrando se encuentra. ¿Sí? Pero por lo que estamos viendo, no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque yo estoy resolviendo esta integral que está acá. ¿Sí? Y de esa integral yo no puedo mover nada. Sin embargo, nosotros vamos a introducir una trampa, que la vamos a ver, yo no estoy seguro si la vamos a ver hoy o la vamos a ver el jueves, que se llama el Important Sampling. Y el Important Sampling lo voy a adelantar acá, o hacer como un spoiler, para que más o menos vayamos viendo hacia dónde quiero ir. El Important Sampling hace una jugada en este integrando que está acá. Y lo que hace es manipular el integrando de tal manera de modificar ese integrando, multiplicarlo ahora por otro PDF y dividirlo por el mismo PDF, de tal manera de no alterar el valor de la integral como tal. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente, es que en la ecuación de arriba, fíjense que las dos integrales son iguales, ¿sí? Y lo que estamos haciendo arriba es que nosotros generamos muestras de este PDF y evaluamos en esta función. Abajo nosotros vamos a generar las muestras desde otro PDF, cualquiera que yo quiera, ¿sí? El Q es el que yo quiera, y voy a evaluar las muestras ahora en esa función, ¿sí? Porque Q la puse yo. Entonces, ojalá yo pueda seleccionar Q en la zona, o que esté concentrado en la zona donde el integrando es relevante, ¿sí? Entonces, hacer eso tiene varios aspectos que son de cuidado. El primero tiene que ver con los órdenes de magnitud que hay envueltos en la variable teta. Esos órdenes de magnitud, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les di, estamos tratando de módulos de elasticidad con posiciones de, de la carga aplicada. Es decir, tenemos un valor que está en gigapascales y tenemos otro valor que está en las unidades de metros. Y las unidades de metros van entre 0 y 8, 0 y 10, y las unidades de gigapascales están oscilando en números impresionantemente altos comparados a los metros que nosotros estamos utilizando. Entonces, cuando uno trabaja con órdenes de magnitud en las variables teta, que son muy diferentes, nosotros empezamos a tener problemas de estabilidad numérica, relacionados principalmente a poder identificar dónde el integrando es importante. Porque para nosotros dar el siguiente paso, nosotros tenemos que, nuestro primer objetivo es tratar de identificar dónde el integrando es relevante. Entonces, para hacer eso, yo necesito poner mi problema, necesito como adimensionalizar mi problema. Necesito cambiar las escalas de mi problema para poder entonces hacer que esos órdenes de magnitud empiecen a ser más o menos todos equitativos y no tener problemas de inestabilidad numérica. Entonces, hacia allá vamos. Y eso es lo que se va a llamar el important sampling. Antes de eso, yo necesito hacer lo que llamo un baby step antes para hablar de dos cosas. Entonces, lo primero era recordar el Monte Carlo tradicional, recordar el script que nosotros habíamos hecho. Voy a retomar el script que nosotros habíamos hecho
del Monte Carlo directo. Estamos hablando de la integral probabilística, así que hay una pregunta allí de fondo. Ok, voy a minimizar esto. Porfa, interrúmpanme porque necesito cerrar los grupos acá. No los voy a ver mientras tenga el MATLAB abierto. Entonces, volviendo al Monte Carlo. El Monte Carlo, ¿qué era lo que nosotros teníamos? Nosotros teníamos entonces los valores medios de nuestra variable incierta. Estas eran las desviaciones, la matriz de covarianza. Entonces, los pasos del Monte Carlo importantes eran este que estaba acá en la línea que aquí aparece como 23, que es generar las muestras, y después acá, estas tres líneas que están aquí, que es simplemente evaluar la caja negra en cada una de las muestras. Y como salida nos interesaba entonces el valor medio de las salidas de la caja negra y la calidad del Monte Carlo. Entonces, si nosotros corríamos este script, nos daba entonces a nosotros los valores medios, el valor medio de la caja negra y la calidad del Monte Carlo, que era aquí un 0.46%, es decir, era bastante bueno, ¿sí? Con 1000 muestras estábamos usando acá. Entonces, teniendo en mente, voy a volver ahora a compartir. Ajá. Volviendo a esto que tenemos acá, ¿sí? A entender que lo relevante es el integrando, ¿sí? de la integral probabilística. Aquí uno puede aprovechar algo bien importante y es la capacidad del Monte Carlo de resolver integrales que son de este estilo, ¿sí? Entonces resulta que yo les coloqué a ustedes acá arriba un pequeño párrafo y se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean, ¿sí? Que es importante y es cómo utilizar el Monte Carlo para resolver integrales que son deterministas. Entonces yo les coloqué aquí, por ejemplo, una integral determinista. Una integral, estamos interesados en encontrar el valor de esa integral. Es una integral entre 0 y 3 de una función y de x. Y esa función y de x, la que ustedes quieran, ¿eh? Tiene este valor que está acá. ¿Sí? Es un polinomio de segundo orden. Entonces, ¿cuánto vale esa integral? Bueno, colocamos esto acá arriba, realizamos la integral, evaluamos en los límites y ese valor nos da a nosotros 13.5. Ese es el valor analítico de esa integral que está allí. Entonces ahora la pregunta que yo me hago es, ¿puedo utilizar el Monte Carlo para evaluar esa integral que está allí, esa integral de ese polinomio? Entonces resulta que el Monte Carlo nos dice, mira, yo puedo evaluar, son cosas de este estilo. ¿Sí? Monte Carlo nos dice esto, donde este P es un PDF y donde esto que está acá es mi caja negra. Entonces yo digo, bueno, yo quiero forzar a que mi función tenga esa forma. Entonces yo puedo decir ahora que la integral que yo quiero resolver, que es la integral de I a de X, ¿sí? Es la del polinomio que quiero integrar, para forzar a que se parezca a lo que está arriba, yo lo que voy a hacer es multiplico y divido por un PDF. ¿Sí? Yo puedo hacer eso. No he hecho absolutamente nada. Y ahora que tengo esa función polinómica multiplicada por un PDF y dividida por el mismo PDF, yo ahora puedo decir, bueno, yo obtengo muestras de acá y lo que voy a evaluar es esta función que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, como esto está
como esto está evaluado entre 0 y 3, porque ese es el ejemplo que yo estoy colocando, yo puedo utilizar un PDF, el que yo quiera, pero tengo que tener cuidado en que ese PDF esté limitado exclusivamente entre 0 y 3. Entonces, yo puedo empezar con una distribución uniforme distribuida entre 0 y 3. Y yo puedo generar muestras de esa distribución uniforme entre 0 y 3 y evalúo entonces este cociente que está aquí, le saco el promedio y ese promedio me debería dar a mí cercano a 13.5. Entonces, eso fue lo que yo hice, por ejemplo, acá solo por curiosidad. Acá, por ejemplo, hay una pregunta de Sebastián. O sea, no te escucho. Sí, tengo una. Ya. La uniforme de 0 a 3, ¿de dónde salió? Ok, se escucha súper mal, pero creo que la pregunta es de dónde sale el 0 a 3. El 0 a 3 es porque yo quiero integrar esa ¿Escucha? función de 0 a 3. Es un ejemplo. O sea, cuando tú tienes una integral, tú quieres integrar entre dos límites. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, mi problema es, yo quiero resolver una integral determinista, una integral de esta forma. Cualquier función entre cualquier límite que yo quiera. ¿Sí? Es un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Entonces, yo estoy interesado en utilizar ahora el Monte Carlo para resolver la integral de cualquier función, no necesariamente de un problema de propagación de incertidumbres, de cualquier función, así como si fuese un método de trapecio, como si fuese un método de Gauss, ¿no? Una cuadratura de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Nosotros lo que podemos hacer es generar entonces 1000 muestras, por ejemplo. Yo puedo entonces decir que mi función, mi PDF es una distribución uniforme. Yo aquí estoy diciendo que esté entre 0 y 3 y que me generen 1000 muestras, un vector con 1000 muestras. Esta es mi función, esta es la función que yo quiero integrar. Y aquí es entonces el Monte Carlo, que sería la función de caja negra, el g de x, y el PDF que yo estoy utilizando para generar las muestras. Y entonces yo saco aquí el valor medio, la desviación estándar, y yo me doy cuenta acá que el valor medio me da 13.71. Y la calidad del Monte Carlo me dice, mira, tu calidad es de un 2, casi 5%. O sea, la calidad está bien y el valor que me está dando a mí es 13.71 cuando el valor real de esa integral es 13.5. Si yo vuelvo a correr esto, ahora me dio 13.84. Si yo vuelvo a correr esto me da 12.99. Esto me da ahora 13.77 y así sucesivamente. Si yo aumento el número de muestras, vamos a poner aquí 20.000, por ejemplo, ahora yo debería esperar un valor mucho más cercano a 13.5. ¿Sí? Entonces, ahora tengo un valor allí que se va acercando más a 0.5. Yo no sé si esto con 50.000 muestras pueda correr o no. Vamos a probar. Ahí está. Y tenemos el valor 13.5. Entonces, esto es una forma también, yo puedo utilizar el Monte Carlo para resolver integrales deterministas. Entonces, en este caso en particular, lo que yo estoy haciendo nuevamente para repetir, es que yo me fijo una integral que quiero resolver, arbitraria la que yo quiero, necesito resolver la integral numéricamente de un polinomio, el que sea, entre 0 y 3, y entonces yo me doy cuenta que a través de hacer esta trampa que yo coloco acá abajo, ¿sí? De hacer esta trampa, de multiplicar a esta ecuación, multiplicarla y dividirla por un PDF,
yo ahora puedo generar muestras de ese PDF y evaluar esa nueva función. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá abajo es simplemente, ¿verdad? Multiplicar y dividir por un PDF, y ahora genero muestras desde ese PDF y evalúo entonces ahora en mi cociente, pero tengo que evaluar en ese valor y sacarle el promedio entonces a esa evaluación que está allí. Entonces, esto es una forma, o existe una forma, de evaluar, de utilizar el Monte Carlo para resolver integrales deterministas. ¿Cuándo vale la pena hacer esto? Cuando la dimensión de x es mayor que 3. Es decir, si yo estoy integrando un problema en 5 dimensiones, en 7 dimensiones, yo obligatoriamente tengo que integrarlo por un método de Monte Carlo. Es muchísimo más rápido que cualquier otro método de integración numérica. ¿Sí? Ok. Entonces, voy un paso atrás para dar un paso adelante. Método Monte Carlo, nos interesa resolver integrales con esta forma. Tenemos una caja negra, un PDF. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos muestras desde el PDF, evaluamos la caja negra en cada una de las muestras y sacamos el valor medio de la caja negra evaluada en las muestras y sacamos la calidad del Monte Carlo para saber cuán buena es nuestra aproximación. Yo les había dicho entonces, les acabo de decir que yo también puedo utilizar ese concepto del Monte Carlo para resolver integrales que son deterministas. Es decir, cualquier integral yo la puedo resolver numéricamente aplicando un método de Monte Carlo, aplicando esa trampa de multiplicando y dividiendo por el mismo valor. Y también les adelanté acá que en este gráfico que ustedes están viendo acá, que lo importante, lo realmente importante, ¿sí? es tener que la función roja que está acá, que sería la función desde donde uno genera las muestras, esté ojalá cercana a este integrando o al integrando de mi integral probabilística que quiero resolver. Entonces, para nosotros aplicar eso, es necesario, si yo quisiera modificar y aplicar la siguiente variación del método Monte Carlo, que se llama el importance sampling, yo necesitaría identificar dónde está el máximo de ese integrando, al menos tener una idea de dónde está el máximo del integrando. Para hacer eso, entonces yo tengo el problema de los órdenes de magnitud, y para eliminar esos órdenes de magnitud, yo necesito transformar mi problema a un problema que esté en el espacio de estándar gaussiano. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer, una vez sabiendo cómo funciona el método directo de Monte Carlo, ¿sí? Estas tres cosas que acabamos de repetir varias veces hoy, nosotros lo que vamos a hacer es transformar ese mismo problema, pero al espacio estándar gaussiano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Entonces, nosotros queremos resolver nuestra integral probabilística, ¿sí? Caja negra por PDF, y ahora lo que yo quiero es convertir ese problema, ¿verdad?, en caja negra, pero ahora la variable o las variables inciertas no van a estar en su espacio físico, sino que van a estar en un espacio que es el espacio estándar gaussiano. Y eso significa que ahora la función de densidad de probabilidad que está allí asociada es una función que es estándar gaussiana. Eso quiere decir que es de media cero y de covarianza igual a la identidad, o de estándar de desviación estándar igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, esa transformación nosotros las habíamos hablado por encima en nuestro capítulo 2. Entonces, creo, en el capítulo 2, aquí en el 2.4, ¿sí?, está la transformación que nosotros usualmente hacemos de estándar gaussiano a un gaussiano, o viceversa, ¿sí? Entonces, son transformaciones de funciones gaussianas a funciones gaussianas. Entonces, yo aquí lo que estoy interesado es transformar de estándar gaussiano a un gaussiano cualquiera. ¿Sí? Eso significa, entonces, en otras palabras,
que yo tengo dos variables, una X, una Y, por ejemplo. La X está en el espacio físico real y la Y está en el estándar gaussiano. SG le vamos a decir acá, en estándar gaussiano. Entonces, si ustedes exploran cómo es la función Y va a ser entonces centrada en 0 con desviación 1. Y si ustedes ven cómo se distribuye X, bueno, tendrá un sigma X y tendrá un mu X. ¿Sí? Si estuviésemos hablando de una variable aleatoria escalar. ¿Sí? Entonces, la forma de generalizar esto no necesariamente es a través de variables escalares. Yo puedo tener un vector, como es el caso del ejemplo que vimos en la clase pasada, de la viga con la carga puntual, donde tenemos un vector de 3 variables que son inciertas, módulo elasticidad, posición de la carga y la magnitud de la carga. Entonces, yo lo que puedo hacer es transformar ese PDF en el espacio físico a un PDF que está en estándar gaussiano. Y para eso, nosotros tenemos que transformar la variable, la variable teta, que contenía al modo de elasticidad, a la carga y a la posición de la carga, yo la tengo que transformar en una variable alternativa que ahora va a estar siempre centrada en 0 y va a ser entonces de covarianza igual a la identidad. Y esa transformación nosotros la hacemos a través de esta regla que está aquí. Y esa regla es, o nos dice a nosotros que el parámetro en estándar gaussiano, que sería el I, ¿verdad? Es llevado al espacio físico a través de esa operación. Y esa operación tiene acá entonces este mu x, que es el vector de valores medios de la variable física, y esta matriz C, que es la descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza de nuestra variable física X. ¿Sí? Entonces, esto suena mucho más enredado de lo que realmente es. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces en nuestro problema? O sea, la pregunta ahora es, ¿cómo resuelvo yo el Monte Carlo, pero con esta transformación de estándar gaussiano? Entonces, lo importante que tenemos que tener en mente es esto. ¿Sí? Es que estas dos cosas, esas dos integrales son iguales. Estamos entonces, lo que nosotros aprendimos a hacer la clase pasada fue caja negra en espacio físico, PDF en espacio físico. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es, tenemos la caja negra, pero que ahora la caja negra va a tener que estar expresada en el espacio estándar gaussiano, y el PDF es simplemente un gaussiano centrado en 0 con covarianza igual a la identidad. Entonces, en este sentido, si yo quisiera ahora aplicar el Monte Carlo, ¿verdad? El Monte Carlo en esta expresión que está allí, yo lo que tengo que hacer es generar muestras de acá, es decir, tengo que generar muestras que siguen una distribución gaussiana centrada en 0 y con covarianza igual a la identidad, y evaluar esas muestras a mí me van a dar muestras en estándar gaussiano. Y esas muestras yo ahora las tengo que transformar a través de la relación que está acá arriba a muestras en el espacio físico. Y cuando esas muestras están en el espacio físico, yo las evalúo en la caja negra. Entonces aquí ahora hay un paso intermedio. En el Monte Carlo tradicional, yo generaba muestras del PDF, evaluaba esas muestras en la caja negra. Ahora no. Ahora yo genero muestras de estándar gaussiano. Y esas muestras en estándar gaussiano las transformo a espacio físico, y cuando están en espacio físico las evalúo en la caja negra. Entonces hay que agregar un paso nada más al Monte Carlo para hacer que esté en nuestro estándar gaussiano. Entonces vamos a ver cómo es esa transformación. Entonces, fíjense, cosas que tenemos que tener presente ahora. Ahora nuestra caja negra
¿sí? Es una caja negra que no es igual a la anterior, es ligeramente distinta, porque lo que yo estoy entregándole a la caja negra es una muestra que está en estándar gaussiano. Entonces yo tengo que transformarla a espacio físico antes de evaluarla en la caja negra. Y tenemos que tener presente entonces nuestra forma de transformar de estándar gaussiano a espacio físico. Por lo tanto, nosotros necesitamos ese valor de C y este valor de mu de X. El mu de X es el valor donde está centrado nuestro PDF original, y esta descomposición de Cholesky es la descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza de esa misma función PDX. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, vamos a lo mejor anotándolo aquí se ve mejor. El valor medio del PDX es este mu, y este C es la descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza de ese PDX. Entonces, con el PDX, conociendo PDX, yo veo cuál es el valor medio y veo cuál es la covarianza, y con eso yo hago la transformación. Vamos entonces al MATLAB. Entonces, en el MATLAB, ustedes tienen una carpeta dentro de los códigos que yo les facilité. Dentro del capítulo 5, integral probabilística numérica, aquí hay uno que se llama Monte Carlo estándar gaussiano. ¿Sí? Y ahí ustedes van a ver, entonces ahí está el script original, ¿verdad? Y está entonces, en el script original, ¿qué hay? ¿Sí? Recuérdense que el problema que nosotros estamos resolviendo, voy a volver un segundo para hablar del problema al MATLAB, a la tablet. El problema que estamos resolviendo es la viga simplemente apoyada, ¿sí? Con la caja negra que nos indica la deflexión máxima de la viga, que es ese recuadro rojo que está allí. Tenemos entonces acá que las variables inciertas eran el módulo de elasticidad, la posición de la fuerza y la magnitud de la fuerza, y decíamos que esas variables inciertas estaban definidas por una función gaussiana, que esa función gaussiana tenía un valor medio igual a los que tenemos allí, y que tenía entonces una matriz de covarianza igual a la que está acá, ¿sí? Entonces, esos son datos de mi problema. Es decir, yo para propagar las incertidumbres, yo necesito definir cómo están modeladas esas incertidumbres. Entonces, al final, mi vector P de teta, o sea, mi función de densidad de probabilidad de teta es conocida. Yo la estoy fijando porque son las incertidumbres que yo quiero propagar. Entonces, la integral que yo quiero resolver acá es este d a de teta por esa función de densidad de probabilidad. Esto me da a mí el valor esperado de d. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero resolver. Entonces, por lo tanto, yo estas dos cosas que están acá, que es el valor medio de mi función de densidad de probabilidad y mi matriz de covarianza de la misma función de densidad de probabilidad, son datos que yo tengo que definir. ¿Sí? Esas son las incertidumbres que yo quiero propagar. Entonces, eso era lo que teníamos en MATLAB. En MATLAB, entonces, nosotros teníamos acá, entonces, los valores medios, ¿verdad? Aquí teníamos los tres valores medios de E, A y P. Acá tenemos el vector con los tres valores medios, ¿sí? Entonces sería el mu, el valor medio de esa función P de teta. Aquí yo tengo entonces las respectivas desviaciones estándar, el coeficiente de correlación, y aquí yo armo entonces mi matriz de covarianza. Entonces, esta matriz de covarianza y este vector mu son los dos valores que yo necesito para propagar esa incertidumbre. Entonces, yo necesito ahora hacer la descomposición de Cholesky. Eso es un comando que se llama CHOL en MATLAB, CHOL,
donde ustedes le dan el chol le dan la matriz de covarianza como tal, y le dicen que la descomposición que ustedes van a hacer, ustedes se van a quedar con la inferior. La descomposición de Cholesky es una descomposición que usualmente se le conoce como la raíz cuadrada de matrices, que lo que toma es una matriz y la descompone en dos matrices, una triangular, dos matrices multiplicadas, una que es triangular inferior y una que es triangular superior. Entonces, esas dos matrices triangulares, una superior y una inferior, multiplicadas, les da a ustedes la matriz original, ¿sí? Entonces, por eso se le dice que es como la raíz cuadrada el cuadrado de la raíz cuadrada de una matriz, ¿sí? Se le conoce informalmente de esa manera. Pero la descomposición de Cole. Y nos vamos a quedar con la descomposición inferior, ¿no? El logo, que es la que nos va a servir a nosotros. Entonces, fíjense ahora. Recuérdense, Monte Carlo directo tradicional, tengo el P de teta en espacio físico. Yo genero muestras en espacio físico, evalúo en caja negra. Ahora no, ahora yo tengo el PDF en estándar gaussiano. Entonces yo genero muestras en estándar gaussiano. Eso quiere decir que lo que yo tengo acá son las muestras generadas en estándar gaussiano. Es decir, que la media tiene que ser 0 y que la matriz de covarianza tiene que ser la identidad, ¿sí? Por eso tengo yo ahí el I de 3 y tengo aquí este vector medio como 0, 0, 0. ¿Sí? Este I de 3 me da una matriz de identidad de 3 por 3. Y le estoy diciendo entonces que me genere K muestras que son 1000. La estoy definiendo en el paso anterior. Entonces, fíjense, ahora yo estoy generando muestras en estándar gaussiano. Estoy generando aquí 3 columnas, digamos, el teta 1, teta 2, teta 3, cada uno en estándar gaussiano, 1000 set de datos, 1000 muestras que siguen entonces el estándar gaussiano. Y yo ahora evalúo la caja negra, yo le alimento acá con el teta en estándar gaussiano. Pero yo también le tengo que colocar, le tengo que pasar a esa función, ya vamos a ver qué función es esta. Cómo se conecta esta función con la caja negra, ya vamos a ver eso. Entonces yo necesito darle las muestras en estándar gaussiano, necesito darle el valor medio en el cual está el PDF en espacio físico y esa descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza del PDF en espacio físico. Entonces, esa función que es ahora mi nueva caja negra, la tenemos acá, la vamos a abrir. La caja negra es lo siguiente, la nueva caja negra. Fíjense que a esta función entra las muestras en estándar gaussiano, entra el vector mu de nuestro PDF en espacio físico y el Cholesky de la covarianza de nuestro espacio físico. Y aquí yo hago entonces la transformación de muestra a muestra. Entonces yo digo que la muestra que entra en espacio físico tiene que venir multiplicada por nuestra matriz de Cholesky y sumada a nuestro vector mu. Y eso me transforma, a mí esta línea que está acá, me transforma una muestra de estándar gaussiano a espacio físico, ¿sí? Entonces, esta es la única variación que nosotros tenemos que hacer. Es que tenemos que introducir esta transformación allí. Es decir, como yo ya tengo muestras en estándar gaussiano, cada muestra la tengo que transformar a espacio físico. Y eso es lo que hace esa línea 3 que está allí, ¿sí? A través de la transformación lineal que vi. Y el resto es igual. El valor del L, de la inercia, el teta 1, teta 2, teta 3. Y esto es la caja negra tal cual como la teníamos antes. Es decir, que la diferencia de la caja negra del Monte Carlo directo a este Monte Carlo es simplemente esa línea que está ahí. Es la única diferencia. Y lo que hace de distinto es que ahora a esta caja negra nueva entra la variable en estándar gaussiano, ¿sí? Entonces yo tengo que transformarla, antes de evaluarla, tengo que transformarla a espacio físico. Eso es lo que hace, ¿sí? Y el resto es exactamente igual. Yo de aquí, después de evaluar esa nueva caja negra, tengo el valor medio de la salida y la respectiva
calidad del Monte Carlo, donde tengo aquí mi valor medio y mi calidad del Monte Carlo, ¿sí? Que es 0.45%. Es igual que el anterior. Es decir, que resolver este problema en estándar gaussiano o con el Monte Carlo directo es exactamente igual. No ganamos nada, ¿sí? Entonces, la única diferencia que hay es que en el Monte Carlo directo yo genero muestras del PDF en espacio físico. De esta forma de resolver el problema yo genero muestras del estándar gaussiano y después las transformo al espacio físico antes de evaluar la caja negra, ¿sí? Esa es la única diferencia que hay, ¿sí? Ahora, nuevamente, esto parece irrelevante en este momento, pero vamos a ver en el método de importance sampling, que es lo siguiente que nosotros vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que es altamente relevante. Entonces, por ahora, a mí me interesa ir así en baby steps. Ya sabemos, ya deberíamos saber manejar el Monte Carlo, deberíamos saber cómo utilizar el Monte Carlo para resolver integrales que son deterministas, eso es como un paréntesis allí, y deberíamos saber cómo resolver la propagación de incertidumbres, pero en espacio estándar gaussiano, ¿sí? Como comentario, yo les digo y les puedo asegurar que todo problema de incertidumbre se resuelve siempre en estándar gaussiano. Siempre. Porque al quitar primero es mucho más fácil generar muestras de una distribución estándar gaussiano. Y después uno se elimina todos los problemas relacionados a órdenes de magnitud. ¿Sí? Que yo tengo entonces un orden de magnitud, una variable muy grande, la otra muy pequeña, yo me elimino esos problemas. Entonces, como regla general, yo les recomiendo a ustedes fuertemente que siempre trabajen en estándar gaussiano. Siempre. De hecho, cuando uno trabaja con alguien en propagación de incertidumbre y esa otra persona empieza a trabajar en espacio físico, a uno no le da confianza, porque como que implícitamente indica que no sabe muy bien qué es lo que está haciendo ni por qué hacer todos los cálculos en espacio físico genera un problema numérico bien importante. Nuevamente, esto lo vamos a ver, le vamos a ver la importancia del estándar gaussiano en la próxima clase, que es cuando vamos a ver nosotros importance sampling. Yo no quiero hacer la clase, yo no quiero pegar el importance sampling hoy, porque me parece que es mucho. Prefiero dejar que esto quede allí, que ustedes tengan un día para madurar un poquito estos conceptos nuevos e ir muy de a poco, porque nuevamente esto es la base para nosotros después ir a lo que realmente es importante, que son las probabilidades de fallo. Entonces, por ahora hemos visto valor esperado de una caja negra con Monte Carlo directo y valor esperado de una caja negra con Monte Carlo directo, pero en espacio estándar gaussiano. Lo que viene siguiente es cómo estimar el valor esperado de la caja negra, pero con importance sampling. Y lo que vamos a ver es que la cantidad de muestras que uno utiliza se reducen considerablemente para tener la misma calidad del Monte Carlo. Entonces, lo que busca el importance sampling es reducir la cantidad de muestras que yo genero, entendiendo que la caja negra es una función que es costosa de evaluar, ¿sí? Entonces, evaluar 1000 muestras, si yo necesito 1000 muestras para tener una buena calidad del Monte Carlo, eso significa que tengo que evaluar mi caja negra 1000 veces. Yo quisiera tratar de bajar lo más posible la cantidad de evaluaciones en mi caja negra. Es decir, que si yo pudiera pasar de 1000 evaluaciones o 1000 muestras a 700, yo me estoy ahorrando un 30% de tiempo computacional en mi cálculo. Entonces, es algo realmente relevante. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección de utilizar la menor cantidad de muestras y
de evaluar la menor cantidad de veces la caja negra, pues todo eso es bienvenido. Entonces el important sampling es lo próximo que vamos a ver que va en esa dirección. Y para eso necesitamos entonces entender el estándar gaussiano y necesitamos entender que nos interesa encontrar dónde el integrando es máximo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar esto hasta acá hoy. Vamos a ver si hay dudas de lo que acabamos de hablar o no. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, igual hay que retroceder un poco en las clases, pero No importa. Cuéntame. bueno, los métodos que estamos viendo ahora, el primer paso va a ser obtener muestras. Correcto. Entonces, nosotros vimos antes que había un parámetro que era la eficiencia del método, que era cuántas muestras yo obtenía por intento. Sí. Y nosotros nos fijamos en ese parámetro porque de cierta forma reduce el tiempo computacional. Sí. Pero mi duda viene dada de cómo yo puedo determinar la calidad del muestreo. Porque si yo tomo, por ejemplo, en aceptación y rechazo un M muy bajo, voy a tener una eficiencia súper buena, pero en el fondo mi calidad del muestreo es mala. Entonces, mi duda va, considerando que el muestreo es como el primer paso, saber cómo yo tengo un buen muestreo. Esa es la Correcto. pregunta. Correcto. Ok. Ahí te puedo comentar un par de cosas. Lo primero es, si tú puedes generar muestras utilizando comandos que ya están preestablecidos en el software que estás utilizando para hacer el script, el MATLAB en este caso, utiliza ese script. Utiliza el comando, en este caso de MATLAB, o Python, el de Python, o el de R, lo que ustedes quisieran utilizar. Entonces, lo primero es eso, si la función, si las muestras, yo las necesito generar desde una función conocida, altamente conocida, utiliza los comandos que ya están. Eso te garantiza de que el muestreo es representativo. ¿Sí? O sea, que el muestreo se está realizando de la manera adecuada. Cuando tú utilizas esas muestras en el Monte Carlo te va a decir si esa cantidad de muestras que tú generaste es suficiente o no. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Entonces, si tú tienes una función accesible para generar muestras, es decir, tú tienes un comando preestablecido en un software comercial para generar muestras, utilízalas con toda la confianza del mundo y después la cantidad de muestras que tú generas para saber que realmente te van a servir o no, eso es después que tú realizas el Monte Carlo. Entonces, haciendo el Monte Carlo, o sea, evaluando en tu caja negra de tu problema, tú puedes saber si necesitas más o menos muestras. Ahora, si tú necesitas generar muestras de una función de densidad de probabilidad que es rara y que no existen comandos para generarla, y estás obligado a utilizar la aceptación y rechazo, ¿sí? Tú tienes que tener mucho cuidado para saber, para hacer corridas previas, ¿sí? Como en ensayos con un número de muestras relativamente bajo, de manera de garantizar que el M que tú estás seleccionando siempre sea mayor que el M máximo que tú estás encontrando en tu problema. Entonces tú tienes que ir muestra, cada vez que tú generas una muestra, tú evalúas esa muestra en tu función de densidad propuesta, en tu función de densidad destino, y el cociente te da el M, que el M, es decir, la diferencia entre las dos funciones para ese X, ¿sí? Y entonces tú lo que tienes que ir garantizando es que tu M sea mayor que ese cociente. Entonces, una de las formas de garantizar eso es que tú corras varias veces con diferentes M, valores de M, con un número de muestras que tú consideres relativamente grande para tu Monte Carlo. Tú sabes que tu Monte Carlo van a ser como 2000 muestras, entonces tú puedes ir generando de 1000 muestras, 2000 muestras, puede ser un número bastante bueno. Y
lo importante es que el M que tú estás seleccionando siempre sea mayor que el M máximo que tú identificaste en todo tu problema. Entonces, eso más o menos a ti te da una garantía de que tu M no está seleccionado de manera ciega, de que tú más o menos estás garantizando de que tu función propuesta siempre va a estar por encima de la función objetivo, ¿sí? Entonces, eso es algo que tú tienes, que puedes ir monitoreando. Y lo otro es que cuando tú generas las muestras, si tú ves que tus muestras, o sea, lo ideal es que la función de densidad de probabilidad propuesta, tú vayas incrementando el ancho de la función. Es decir, si yo estoy generando muestras con una distribución uniforme entre -1 y 1, yo hago un segundo intento colocando muestras entre -2 y 2, y después un tercer intento entre -5 y 5. De esa manera yo veo que si las muestras me quedan siempre concentradas en el mismo lugar, yo digo, ya, perfecto, yo ya más o menos sé qué ancho de función utilizar. Si por el contrario yo veo que a medida que yo voy ensanchando mi PDF propuesto, empiezan a aparecer muestras en los bordes, yo sé que necesito entonces un PDF propuesto más ancho y más ancho y más ancho. Entonces, yo de esa manera puedo empezar a tener intuición de si estoy cubriendo bien el área o no. Entonces, son dos cosas. Garantizar que el M que yo propongo es siempre mayor que el M máximo que yo estoy encontrando. Y probar con varios anchos de funciones propuestas, es decir, funciones con cada vez más dispersión para garantizar de que estoy cubriendo el área importante del PDF de Steam. Y eso es casi artesanal, te lo pudiera decir. Tiene mucho de intuición, y parte del freno que ha tenido la propagación de incertidumbre hacia software comerciales es justamente que hay muchas partes del análisis de incertidumbre que necesitan a una persona detrás tomando decisiones. Entonces, esos son los comentarios que te puedo más o menos hacer al respecto. Hay métodos que unos funcionan un poco mejor que otros, pero todos basados en el mismo principio de aceptación y rechazo. Gracias, profe. Vale. Como comentario también, aparte existen, por ejemplo, hay cosas que se llaman cadenas de Markov, o métodos de muestreo que se basan en cadenas de Markov. Esos métodos, imagínense que yo lanzo una muestra, imagínense, a ver, lo puedo más o menos a lo mejor explicar algo así como, imagínense que yo tengo aquí un PDF que es muy en 2D, ¿no? Tengo un θ1, un θ2, tengo una superficie, y esa superficie ocupa un espacio muy pequeño, ¿sí? Es decir, la parte de ese PDF donde es importante ocupa un espacio muy, muy reducido. Entonces, cuando yo genero una muestra, imagínense que yo, para hacer aceptación y rechazo acá, yo necesito entonces meter aquí un cubo, ¿verdad? Yo necesito meter aquí un cubo, generar muestras en ese cubo, en el espacio del cubo, y ver después cuáles son las muestras que quedan por debajo de la superficie roja. Y esas son las que yo acepto. Pero si la superficie roja es muy apuntalada, imagínense que fuese casi como un asta de una bandera, ¿sí? La cantidad de muestras que van a entrar debajo de la superficie roja van a ser muy pocas. Entonces allí se generan alternativas o variaciones a ese método de aceptación y rechazo, donde uno lo que hace es uno aprovecha una muestra que haya caído dentro de esa superficie roja y empieza a hacer algo que se llama una caminata aleatoria. Y es que a partir de esa muestra uno empieza a saltar a los alrededores a ver si yo salí o no salí de la superficie roja, ¿sí? Debajo de la superficie roja. Y así sucesivamente yo puedo ir tomando decisiones y puedo ir haciendo caminatas aleatorias, de tal manera de que son como métodos de propagación. Yo puedo hacer caminatas aleatorias para aprovechar que ya que cayó una muestra dentro de la superficie,
a partir de ahí, poder seguir cubriendo el espacio que a mí me interesa, sin tener que empezar a generar aleatoriamente puntos en ese cubo negro que es enorme. ¿Sí? Algo de eso vamos a ver nosotros hacia el final del curso. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá hoy. La siguiente tarea, ¿verdad? La siguiente tarea va a ser un poquito más extensa. Igual va a ser rápida de resolver. Sigue con la misma filosofía de utilizar los scripts que están para entender los conceptos, pero sí vamos a comparar varios métodos. Entonces, vamos a comparar el método directo con el estándar gaussiano, con el important sampling. Entonces, hay que esperar al jueves para hablar del important sampling y poder mandar la siguiente asignación, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos entonces el día jueves para hablar del important sampling y ver cómo continuamos entonces con estos conceptos ahí más o menos aterrizados a este mismo problema de la viga simplemente apoyada, ¿sí? Para hablar siempre sobre lo mismo. Entonces, si estamos bien, no hay más preguntas, que parece que no. Entonces, bueno, cierro por hoy. Nos veríamos entonces el día jueves. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.